Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Chicaiza, ¿qué vimos la clase anterior? Nada, señorita Borja, ¿qué vimos la clase anterior? Tampoco. A ver, señor Medina, nada. Señorita Gómez, Vimos sobre el metabolismo, los tipos de metabolismo, las fases del metabolismo y qué es el concepto de las enzimas. ya, muchas gracias. Señorita Mena, vimos el video de las enzimas. Sí, Ya, bueno, entonces vamos a completar este tema, ¿no? Sobre las enzimas. Por favor, me abren el librito en la página número 27. A ver, ¿me ayuda con la lectura, señor Mena? Donde dice que hace las enzimas tan indispensables. Ya lo sé. Siga, por favor. ¿Puede repetir la página 27 en la parte? 27, que hace las enzimas tan indispensables. Por favor. Ya sé a las enzimas tan indispensables. Al hablar de los procesos de duplicación, transcripción y traducción, adelantamos que las enzimas son proteínas, largas cadenas de aminoácidos bicatalizadoras, es decir, que aceleran los procesos metabólicos de los seres vivos. En su ausencia, esos procesos tardarían mucho o simplemente no se realizarían. Varias enzimas necesitan un complemento no proteico para poder funcionar correctamente. Estas son las coenzimas, que generalmente están compuestas por un nucleótido unido a una vitamina. Siga nomás. Las enzimas cumplen dos características que las diferencian de otros tipos de catalizadores químicos. Tienen una alta especificidad, es decir, intervienen en un solo tipo de reacción. Cada enzima tiene en su estructura un sitio activo que reconoce únicamente a las moléculas que van a intervenir en la reacción, llamadas sustratos, y que les permite asociarse, tras lo cual cambian de forma. Una vez que se ha realizado la reacción y el producto sale del complejo, la enzima recupera su forma original y está lista para trabajar nuevamente. Te habrás fijado que el nombre de las enzimas estudiadas guarda relación con la función específica que cumplen. Algunos ejemplos son los siguientes. ¿Sigo? Sí, del punto 2. Ya. Las enzimas y su función son reguladas en la célula mediante diferentes mecanismos. Por retroalimentación negativa, que sucede cuando ya los productos de la reacción química se han elevado e inhiben la unión de un nuevo sustrato, manteniendo la enzima inactiva hasta que llegue el momento y lugar de actuar. Un ejemplo son las proteasas que solo funcionan en el estómago. Gracias a las moléculas que modifican la estructura de la enzima para impedir su funcionamiento, mecanismo que se denomina regulación alostérica. Ya, muy amable, gracias. Bien, entonces estamos claros en esto, ¿no? Primeramente, las enzimas son biocatalizadores, ¿sí? ¿Qué significa bio? Vida, catalizadores de la vida, ¿no es cierto? Como yo les decía, al ser catalizadores, prácticamente aceleran o retardan una reacción química, ¿sí? Que se produce dentro de nuestro organismo. Por eso es muy importante esta situación, ¿no? De saber este proceso o cómo funcionan las enzimas. Como ustedes saben, las enzimas hay miles de estas, ¿no? Que cumplen funciones específicas dentro de nuestro organismo. Por eso es muy importante. Les decía que la enzima tiene algo muy importante, ¿sí? Tiene, primero tenemos que ver que hay diferentes tipos de enzimas, ¿no? Sí, y unas son específicas
para ciertos organismos. Pero ¿qué tiene de importancia este? Digamos que tenemos esta enzima de esta manera. ¿Sí? ¿Ya? Si yo quiero o quiere entrar una enzima de esta forma, no va a poder cumplir esta función. ¿Sí? Porque las enzimas, como les decía en la clase anterior, ¿no es cierto? Tienen que ser inversamente conformadas. ¿Sí? Así. Entonces tiene que tener la misma forma. En este punto, ¿no es cierto? Viene a ser el centro activo de la enzima. ¿Sí? El centro activo es donde se va a producir este proceso de catalizar, ¿no es cierto? Estos compuestos. ¿Sí? O la actividad que tiene, en este caso, la enzima para cumplir. Vean, por eso es muy importante esto, ¿no? Como les decía, como dice en el libro, hay diferentes tipos de encías, ¿no? De enzimas, perdón. Me acordé de mi profesión. Vean, las amilasas, las protasas, las lipasas, las ligasas, las endonucleasas, ¿no? Que estas cumplen prácticamente funciones específicas. No cualquier enzima puede actuar, ¿sí? Vean, como hablaba aquí, le ponía, por ejemplo, ¿no es cierto? Las proteasas que solo funcionan en el estómago. ¿Qué significa esto? Que si viene o por ahí está una enzima lipasa, ¿sí? En el estómago, esta enzima no va a actuar ahí, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Vean, entonces pueden ver en el gráfico, en el libro, ¿no es cierto? Hay la forma activa y la forma inactiva, como yo les indicaba, ¿no? Vean, en este complejo, ¿no es cierto? Enzima sustrato, ¿sí? Vean, prácticamente, ¿no es cierto? Tiene que encajar prácticamente. Ustedes pueden ver en el gráfico de la página número 28, ¿no es cierto? Donde dice forma activa. Vean, ¿sí? Entonces, ahí podemos observar, ¿no es cierto? Que prácticamente cómo trabaja este tipo de enzimas. ¿Sí? Hay en la forma inactiva que está en el segundo gráfico. Vean. Entonces, ahí está el sustrato como un rectángulo. Ustedes pueden ver que ahí, ¿no es cierto? No puede unirse. ¿Sí? En ese caso, no trabaja en la enzima, ¿no? Porque no corresponde a esta enzima. Cuando ya cumple su función, la enzima vuelve a su estado original. Bien, ¿sí? Si es una enzima digestiva, cumple su función y sale a su forma original hasta que nuevamente, ¿no es cierto? Esta enzima vuelva a ser necesitada. Vean, es una manera de reciclaje, más o menos, ¿no? Las enzimas no se destruyen, sino que vuelvo y repito, una vez que cumplen, ¿sí? Es la función, básicamente, eh, vuelve a su estado original. Cuando la enzima prácticamente encaja, ¿no es cierto? A la función que tiene que cumplir en ese momento, ahí se llama el modelo de llave o cerradura. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, ¿no es cierto? Que una llave encaja perfectamente para que se abra una puerta, ¿no es cierto? Una chapa. Entonces, más o menos se le asemeja a esto, ¿sí? A la enzima como el modelo de llave o cerradura. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. ¿No? Bueno, con esto ya terminaríamos prácticamente lo que es esta unidad, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Sí les quedó claro, por favor? Bueno,